De jugar la Champions League a tener solamente 2,5 millones de límite salarial. Este es el caso del Sevilla, equipo que hace unos años ganaba Europa Leagues y facturaba 200 millones de euros y que en la actualidad ha reducido sus ingresos y su situación a la de un club recién ascendido. En el caso contrario tenemos al Athletic de Bilbao, que sigue manejando cifras en torno a los 120 millones de euros y con 0 euros en deuda. ¿Cómo es posible? Existe una gran diferencia entre los clubes del norte de la península y los clubes del sur. Y es eso lo que vamos a analizar hoy aquí, en Business del Fútbol. ¡Arrancamos! Bienvenido y bienvenida, esto es Business del Fútbol y hoy vamos a analizar cómo es posible que el fútbol haya dividido en dos a nuestro país. Por la parte del norte encontramos que los clubes actúan como un sistema mucho más establecido, con un sistema mucho más sostenible y desarrollado, mientras que en el sur siguen jugando mucho con la inestabilidad financiera y con activos de compra-venta de jugadores para sostener su situación económica. Empezaremos hablando del norte, el modelo del Athletic de Bilbao. En el episodio anterior del Business del Fútbol comenzamos analizando la situación del Bilbao como uno de los clubes modelo y ejemplo a nivel económico de la liga. El club vasco ha entendido que su activo no son los jugadores, sino que es su independencia económica. Y es por ello que sigue teniendo unos beneficios temporada tras temporada y que en la actualidad, según las últimas cifras oficiales, maneja en torno a 120 millones de euros. ¿A qué se debe esta situación del Athletic de Bilbao? Pues como vimos en el episodio pasado, el Athletic de Bilbao tiene una situación privilegiada, puesto que tiene una cantera con una gran potencia internacional. Y esto se debe a que el modelo del equipo vasco está planteado y su base es sólida en cuanto a la dependencia y en cuanto a la calidad de sus jugadores. Invierten mucho y de calidad en la creación, en el talento local. Y esto que conlleva que no necesitan gastar grandes cantidades de dinero en fichar a buenos jugadores, puesto que los buenos jugadores son de casa. Y ocurre lo mismo con la Real Sociedad. Real Sociedad, que como también vimos es una de las canteras más potentes de la Liga Española, y ello se refleja en que efectivamente el club no necesita vender jugadores y que si lo hace es no por necesidad de pagar una deuda, sino para ingresar una mayor cantidad de dinero en la situación del club. El modelo del norte es aburrido para la prensa de los fichajes. Es un modelo que está basado en la sostenibilidad y en el desarrollo lento pero seguro del club. En cambio, en el modelo del sur, como vamos a ver, existe una gran volatilidad de jugadores, de compraventas y de activos. El ratio de eficiencia en el norte es muy elevado. En mi opinión, es mejor que un club crezca un 2% anual sin generar intereses que crezca un 20%, que tenga un boom pero con un 7% de interés. Porque al final esto va a generar una deuda en el club que se necesitan realizar las cosas bien para poder gestionar. Y ahora nos vamos al sur, vamos a pasar a hablar del Sevilla. El Sevilla es lo que yo llamo un caso de arrogancia financiera, puesto que los sevillistas pensaban que su equipo jugaría en Champions año tras año. Esto es un problema, puesto que conlleva a que tú cuentes con la ilusión de que quieres jugar la Champions, pero eso no significa que vayas a jugarla. Y cuando gastas más dinero del que tienes, poco a poco te vas endeudando con unos altos intereses. Es por ello que el Sevilla está basando su modelo más en una compra-venta de activos. Ellos sí que tienen muy en cuenta las situaciones de los mercados de invierno y de verano y de las ventas y las compras de jugadores para poder reequilibrar su situación, puesto como hemos visto el presupuesto del club sevillista ha bajado de una forma exponencial en los últimos años. No confundamos el Sevilla con el Betis. El Betis se encuentra en una situación diferente. El Betis efectivamente también tiene una alta deuda, pero se encuentra en una situación completamente diferente, puesto que ha cambiado una deuda a corto plazo por una deuda a largo plazo en el estadio. Además, el Betis tiene y ha utilizado de la forma más inteligente, como uno de los clubes más inteligentes dentro de la Liga Española, la situación del marketing digital. Tiene una gran campaña de activos en redes sociales y tiene un gran apoyo y un gran
engagement de la afición. Esto reporta que el Betis se posiciona como uno de los equipos con una mayor proyección a nivel de aficionados en la Liga Española. En cambio, el Sevilla, como hemos visto, está basando su deuda como deuda estructural, es decir, es la deuda que afecta al día a día del club sevillista, puesto que la Liga, desde que empezó a aplicar el límite salarial, beneficia a aquellos clubes a los que año tras año se encuentran en una situación económica estable y equilibrada. Por ello, cada año eleva el límite global de los clubes que lo están haciendo bien. Por tanto, el Athletic de Bilbao o la Real Sociedad se van a sentir arropados por la Liga, que va a tener una situación más cercana con ellos y más benévola con los clubes. Mientras que en cambio aquellos que no cumplen las normas y que año tras año se encuentran en una situación de crisis y de deuda más y más profunda, van a tener encima de ellos la Liga vigilante de que se cumpla toda la normativa y toda la legislación en cuanto al límite salarial. Es decir, el Athletic de Bilbao va a estar visto con buenos ojos bajo la Liga y en el momento en el que se realicen inspecciones al club se va a tener en cuenta que se trata de un club con una situación sostenible, desarrollada y con una solvencia económica, mientras que cuando la Liga inspeccione al Sevilla se va a encontrar en la situación contraria, va a ir ya con un mayor prejuicio y con un mayor cuidado a vigilar y a controlar los aspectos económicos del club. ¿Y esto qué importancia tiene? Pues es muy importante, lo creas o no, a la hora de elegir entrenadores y tiene una gran aplicación en la forma en la que se eligen los entrenadores de cada uno de los clubes. En los clubes del sur de España, como en el caso del Sevilla, existen unas altas indemnizaciones a los entrenadores, puesto que se encuentran en una situación también más volátil. Se espera y hay unas grandes expectativas en que se cumplan retos y objetivos deportivos del más alto nivel y en el momento en el que no se cumplen, los jugadores y los entrenadores salen de la plantilla y eso supone que conlleven unas altas indemnizaciones a dichos staffs técnicos. No olvidemos que cada vez más se profesionaliza el fútbol y que cada vez son más y más altos los sueldos de entrenadores, cuerpo técnico y staff. En cambio, en el modelo del norte de España, en el modelo y en el caso del Athletic o de la Real Sociedad, encontramos que la situación es diferente, puesto que los entrenadores se encuentran en los banquillos durante un largo periodo de tiempo. Existe una cercanía al modelo inglés, al modelo que se lleva en la Premier League, donde el entrenador se encuentra más tiempo, con más tranquilidad en el banquillo, lo que también ayuda a que se genere, a que se cree esta situación de sostenibilidad en el club. Por tanto, el caso de Valverde o el caso de Imanol en la Real Sociedad hacen que efectivamente se rescindan menos contratos y se amortigüe la cuenta, la deuda que existe dentro del club. Es decir, que cada rescisión de contrato por parte de los equipos, de los clubes a los entrenadores, no solamente supone una situación de desequilibrio dentro de la plantilla, sino que también es una situación de desequilibrio económico que afecta directamente al club, a sus cuentas y por tanto a su rendimiento deportivo, puesto que su capacidad de fichajes va a estar completamente relacionada con esta situación. Y antes de pasar a las conclusiones, vamos a nombrar a otros clubes del norte de España que también están haciendo las cosas muy bien y que podemos destacar ese modelo sostenible, como es el caso del Osasuna, que lleva ya muchos años, más de 10 años con estabilidad en la primera división, se encuentra en una situación cómoda en mitad tabla y tiene un proyecto deportivo muy estable. Además están haciendo también las cosas bien a nivel de afición y de estadio. El Celta de Vigo también destaca como otro de los equipos que están mejor asentados sobre la situación de las canteras y de el deporte, el fútbol formativo. El Celta de Vigo, importante e imponente y mejorando mucho con modelos que son pioneros dentro del fútbol español, con un acercamiento a sus fans de forma innovadora y sin duda también realizando las cosas con bastante solvencia y dentro de un modelo muy sostenible. Por otra parte, en el sur, y aquí mezclo un poco equipos de primera y de segunda división, pero que creo que merece la pena nombrar, hablaríamos por ejemplo del Granada, del Almería, del Málaga o del Cádiz. También son equipos que se encuentran en situación y que muestran estos rasgos más de volatilidad, de activos y de compra-venta en los
mercados de invierno y de verano. Es por ello que, bueno, pues como podemos observar, sí que existe estos rasgos de volatilidad más en el sur y más de desarrollo y de sostenibilidad en el norte. Esto, por supuesto, no quiere decir que todos los clubes del sur sean frágiles económicamente ni que todos los clubes del norte sean potentes económicamente, sino que estamos hablando de una tendencia general de mercado, diferenciando en rasgos económicos el norte y el sur de España y sus clubes de fútbol. Como conclusión, ¿hacia dónde vamos y qué podemos sacar de este episodio? Pues lo importante, como se demuestra en el norte, que un modelo sostenible va a permitir esa eficiencia y esa situación económica que siga siendo sostenible sin generar esta deuda. Es decir, el norte puede pasar el Athletic de Bilbao, la Real Sociedad y otros equipos como Celta, Osasuna, temporada tras temporada, sin jugar la Champions League, puesto que no va a verse afectada directamente en sus deudas. Van a seguir teniendo una solvencia económica. En el caso contrario, en el sur vemos que este modelo volátil basado en los activos genera muchísima emoción, genera muchísima pasión, genera muchísima cercanía con los aficionados, pero en cambio esta situación, que es más interesante, tiene un mayor enganche a nivel de espectáculo, va a generar efectivamente estos desequilibrios económicos en los cuales podemos encontrarnos en una situación de deuda financiera difícil de responder para un club como el Sevilla, que se encuentra en una situación muy delicada. Por tanto, el futuro del fútbol en España no va a depender de quién juegue la Champions, sino de cómo aguantas mejor las temporadas en las que no juegas competiciones europeas, en las que no tienes un income de derechos deportivos altísimos y en las que sabes cómo gestionar tu proyecto deportivo. Es decir, el fútbol cada vez se está asentando más sobre un modelo a medio y a largo plazo y es por ello que los clubes necesitan tener al frente personas totalmente centradas en lograr estos modelos a medio y a largo plazo. Y cerramos el episodio con la última pregunta, como siempre, para buscar conocer vuestra opinión. ¿Qué prefieres, la situación de la solvencia del Atleti o la volatilidad, pero la pasión y la fuerza del sur de España, la emoción extrema del sur, como el Sevilla? Te leo en comentarios. Gracias por venir y acompañarme una semana más. Esto es Business del Fútbol. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!